que sí, que van a abrir una nueva vía de negociación, pero cuando les hemos preguntado si la vía de negociación va a suponer el cambio de los criterios, nos han dicho que los criterios no se cambian. Es decir, los criterios de la banca van a estar ahí, los fiadores van a estar ahí, las daciones totales no las vamos a ver tan fácilmente. Podemos hacer parafernalias, pero compañeras y compañeros, nosotros les hemos dicho que vamos a insistir, les hemos dicho que son casi los últimos de esta situación tan bochornosa que están haciendo, que incluso las leyes generales, las leyes europeas y las leyes que vamos a intentar cambiar en el Estado español van muy por delante de ellos. Lo único que podemos esperar, compañeras y compañeros, es que nuestra presión, al cabo, y lo decimos así de sencillo, al cabo de un mes y medio, estemos controlándolos. Que nosotros, el único grito que a mí me parece muy personalmente válido, que nos iremos, pero que volveremos. ¿Por qué? Porque vamos a establecer el control de los casos que les hemos presentado. Y si en un plazo de tiempo las afectadas y los afectados que estáis aquí y las paz os parece bien, en un plazo de tiempo tendremos que volver aquí a decirles que antes de la vida de la gente que no tiene intereses, del Estado español, las leyes básicas del Estado español, esas que les permiten hacer desahucios, esas leyes que les permiten no condonar la deuda, esas que les permiten no tener alquiler social y esas que les permiten perseguir a avalistas, esas leyes, compañeras y compañeros, aún están en vigor y por tanto la campaña de exigencias PA que hemos puesto en marcha, todas las PA del Estado español, tenemos que tirarla para adelante. Y simplemente deciros que nosotros, después de la coordinadora, esto es una comunicación y casi una invitación a las compañeras y compañeros de Murcia. En la coordinadora que hicimos en Alcira hace una semana, todas las PAs del País Valencià decidimos que el día 28 de noviembre, todas las PAs del País Valencià vamos a venir a Valencia a las 5 de la tarde y vamos a exigir y reclamar que se cambien las leyes básicas del Estado. Si los compañeros y compañeras de Murcia también lo hacen en su comunidad autónoma y otras del Estado, excelente. Pero compañeras y compañeros, hasta que no modifiquemos las